Cierra los ojos e imagina una televisión libre. Ahora ábrelos porque ya está aquí. EDATV es una multiplataforma de contenido con más de 30 canales y sin censura. En la cabeza de Puente Viana, el violento contraataque alemán. Como herramienta de control. No, le he preguntado, usted está siendo investigada por presunta administración desleal. ¿Quién es la extrema derecha? ¿Los que contratan, los que tienen alpirracas en su puerta a un delincuente? ¿Los que tienen alpirracas a un delincuente en su casa? Te lo digo mirándote a los ojos, sí. A los fascistas, a la extrema derecha, mediática y política, no nos vais Dígamelo. a amedrentar, que no nos vais a amedrentar, te lo estoy diciendo mirándote a los ojos. Ha dejado, que la extrema derecha ha no dejado nos al dais cuidado de miedo, sus hijos hoy no con la nos dais niñera que miedo, presuntamente que es una hemos pagado todos los vergüenza españoles, que ¿o no? intentéis amedrentar a la gente ¿Ha que dejado estamos hoy a sus ejerciendo hijos o al pirracas, al democráticamente delincuente que nuestro tenéis en la puerta derecho que la al pagar? voto? Que no, ¿O a su hermano que fue detenido por apalear, por agredir a la policía en Vallecas? ¿O a su hermano? Venga, señora valiente, ministra. venga, valiente. No, valiente no. Venga, valiente. O sea, es una vergüenza que los españoles paguemos a su niñera. Es una vergüenza. ¿Pero miedo por qué? Pues tenemos miedo. ¿Pero miedo a quién? El Gobierno no va a subir los impuestos ni a la clase media ni a la clase trabajadora. Ministra de Hacienda, abril 2021. Miren, subida del IRPF, de patrimonio, de sociedades, de seguros, sucesiones y donaciones, el diésel, bebidas azucaradas, los plásticos, tasa Google, billetes de avión, peaje, planes de pensiones, tributación conjunta, matriculación y circulación, tasas aeroportuarias, tasa TOBIC, eliminación del IVA reducido. Es decir, esto ha pasado de ser un infierno fiscal a un atraco fiscal. Escondieron el atraco fiscal hasta después de las elecciones de Madrid porque si lo explican antes no vota el PSOE ni Gabilondo. Qué falta de respeto a los españoles. Empiece por reducir gasto público ineficiente, que tiene el Gobierno más numeroso con 22 ministerios y con más asesores que nunca. El Gobierno de los viajes en Falcon y de las cintas de correr para los ministros. Pero claro, ¿qué vamos a esperar de un Gobierno que habla de los impuestos y las impuestas? Van a hundir a las clases medias y trabajadoras. Al Partido Socialista Obrero Español se le ha caído la O de obrero. Nos van a cobrar hasta por respirar. Señora ministra, tenemos el mayor déficit y el mayor aumento de paro de Europa, la mayor deuda de la historia y el mayor atraco fiscal de la democracia. Otra vez la tormenta perfecta, el Partido Socialista en estado puro. Zapatero arruinó a España y ustedes lo están haciendo de nuevo. Y menos mal que cada día le queda menos tiempo a este gobierno de la mentira. TikTok,
TikTok, señora ministra. Que iba a dar Bruselas a los diferentes países no iban a ir exentas de compromisos, eso era algo que cualquiera podía prever. Ahora bien, hay diferentes maneras de adquirir esos compromisos. Mientras hay países que han decidido bajar sus impuestos para relanzar la economía, España decide todo lo contrario, una subida masiva de los mismos. Esta semana el Partido Popular, y en concreto su diputada malagueña Carolina España, ha tildado de atraco fiscal la previsión de subida de impuestos que ha presentado el Gobierno a Bruselas. Hoy tenemos a la protagonista con nosotros, a Carolina, a la que doy la bienvenida y le agradezco mucho que esté en estado de alarma. ¿Qué tal? Encantadísima de estar aquí con todos vosotros. El placer es nuestro. Carolina, habéis cambiado la denominación de infierno fiscal a atraco fiscal. Bueno, esto empezó siendo efectivamente un infierno fiscal porque hay que recordar que es que España es el único país de toda la Unión Europea que en este año, en el 2021, nos han subido los impuestos. El único. Y era un infierno fiscal. Pero cuando han anunciado todo lo que pretenden subir en los próximos meses, años, más de 80.000 millones de euros que quieren subir los impuestos a los españoles, hemos visto que esto ya no es un infierno fiscal, es un atraco fiscal en toda regla, ¿no? Ahora, Carolina, ¿puedes hacernos, para los espectadores que nos estén viendo, que aunque tendrán una idea, bueno, igual no saben exactamente hasta dónde llega esa subida de impuestos, o sea, qué van a tocar, qué no, porque es bastante generalizada, ¿no? O sea, tocan bastante. Bueno, este gobierno, como es el gobierno de la mentira, ellos dijeron que no iban a subir los impuestos a las clases medias y trabajadoras y que iban a subir los impuestos a los ricos. Ahora veremos quiénes son los ricos para ellos, pues seremos todos los que tenemos un vehículo diésel o los que vamos por una autovía a trabajar o los que tenemos un seguro de la casa o un seguro del vehículo, ¿no? Ellos en el año, este gobierno, en el año en el que estamos, han subido el impuesto de sucesiones, perdón, sociedades, ha subido patrimonio, han subido las primas de seguro, es decir, todo el que tenga, como te decía, el seguro del hogar, el seguro de vehículos, que lo tenemos todos, pues eso ha subido. Ha subido el IVA de las bebidas azucaradas y edulcoradas. Bueno, pues el que tenga planes de pensiones también le va a afectar. La tasa Google, todos los que compren por internet, la tasa Tobin, hasta 10 impuestos han subido este año. Y ellos lo que han decidido es, como les ha parecido poco, pues vamos a subir, quieren subir los impuestos ahora, pues de una forma brutal, exagerada, para las clases medias y trabajadoras. Por ejemplo, el impuesto de sucesiones y donaciones, que prácticamente es un impuesto que no existe ya en muchos países de la Unión Europea y que aquí, por ejemplo, en Andalucía, en Madrid, en Galicia, está bonificado al 99%, que prácticamente no hay que pagar nada. Pues quieren volverlo a poner, el impuesto de sucesiones, es decir, pagar cuando vas a heredar algo, cuando tu padre ya ha heredado, ha pagado por eso, ¿no? Por esa herencia. En Andalucía se daba el caso de que miles de familias, cuando la ministra de Hacienda era consejera allí en Andalucía, miles de familias tenían que renunciar a su herencia por no poder pagar el impuesto. Fíjate qué injusticia. Es decir, un pisito, unos ahorros que te han dejado tus padres, pues tenían que renunciar a su herencia. Y eso quieren volverlo a poner. Quieren poner, por ejemplo, los peajes. Es decir, que si tú vas por una autovía o incluso por una carretera, tengas que pagar un peaje. Es una auténtica barbaridad, sobre todo para los que trabajan, que tienen que usar las autovías y que tienen que usar las carreteras, ¿no? Estamos hablando de que quieren subir el diésel. Imagínate, hay 15 millones de ciudadanos españoles que tienen un vehículo diésel y 9 de cada 10 autónomos tienen un vehículo diésel. El impuesto de circulación y de matriculación también lo quieren subir. Bueno, el de matriculación ya ha subido este año, pero quieren volverlo, como ellos dicen, a armonizar el año que viene. Pero qué barbaridad, es que al vehículo es brutal. Imagínate, pues, como yo les decía, digo, pero es que es de rico tener un coche, repostar diésel, ir a trabajar sin coche oficial, repostar diésel, ir por una autovía. ¿Eso es de rico? ¿O es de rico cogerse el coche oficial, irse al chalet de Galapagar, o como tienen sociedades interpuestas,
como tenían los compañeros ministros de ella para no pagar impuestos. Es una auténtica barbaridad. Y luego ya lo último, porque la tributación conjunta. Por ejemplo, la tributación conjunta que si se quita, si se elimina esa reducción de la tributación conjunta, pues va a afectar fundamentalmente a los pensionistas, fundamentalmente pues a aquellas familias en las que solo un cónyuge trabaja, las familias monoparentales, pero te voy a poner un ejemplo. Un pensionista que gane 1.285 euros al mes, si se quita la tributación conjunta, le va a tener que pagar más, la subida de impuestos va a ser de 1.000 euros, más de 1.000 euros para los pensionistas. Y yo digo, ¿pero quiénes son los ricos aquí? ¿Qué son los pensionistas? ¿Los que tienen un vehículo diésel? ¿Los que tienen las primas de seguro? ¿Los que heredan? Es que por todos los lados. Porque ya lo último que dijo la ministra es que también se estaban planteando eliminar los tipos reducidos del IVA. Es un auténtico disparate, porque los tipos reducidos del IVA, es decir, si tú eliminas los tipos reducidos y súper reducidos del IVA, lo que quiere decir es que va a subir el precio del pan, de la leche, de los huevos, de las medicinas, de las VPO, del IVA cultural, de las prótesis, de la fruta, de la verdura. ¿Pero de qué estamos hablando? Pero si Totalmente. tenemos a 2 millones de españoles en las colas del hambre. Qué locura, qué locura. Y además, los dos como andaluces, tú como almeriense, yo como almeriense, tú como malagueña, o sea, conocemos muy bien, hablabas del impuesto de sucesiones. Yo lo he vivido en mi familia, o sea, por ambas partes, por el fallecimiento de mi abuela, después por el de mi abuelo, hasta que entró el gobierno andaluz. O sea, sabemos perfectamente lo que es el impuesto, algo que ya se ha pagado una vez, que se paga durante toda la vida y que después, si no tienes, tú puedes tener un patrimonio, pero si no tienes liquidez para afrontar ese impuesto, acabas perdiendo el patrimonio o enajenándolo, no te queda otra opción, ¿no? Entonces, desde luego que es una locura. ¿Por qué crees, Carolina, que se ha esperado el gobierno a después de las elecciones madrileñas para darnos estas noticias? Bueno, yo le decía que eran unos trileros, porque es que ya hay que decirle la verdad, que eran unos trileros porque habían escondido este atraco fiscal, esta subida masiva de impuestos hasta después de las elecciones, porque es que si no, digo, yo le espeté a la cara, le digo, es que si no, no va a votar al Partido Socialista, ni Gabilondo hubiese votado al Partido Socialista, porque, claro, ¿en qué cabeza cabe que quieran subir todos los impuestos y sobre todo a las clases medias y trabajadoras, a los pensionistas, a los que tienen un vehículo diésel, a los que hacen la tributación conjunta? Pero es que esto es de loco. Es que en el resto de países de la Unión Europea no están subiendo los impuestos, los están bajando, porque la clave es todo lo contrario. Es que hay que bajar impuestos para reactivar la economía, porque el problema es que aquí en España tenemos casi el doble de paro que tienen en Europa y la mitad de los salarios. Entonces, ¿cómo pretende esta señora ministra de Hacienda que paguemos lo mismo que los países de la Unión Europea si nuestro salario es la mitad? Por ejemplo, con respecto a un salario a un danés, cobramos la mitad. Entonces, oiga, no me hable de presión fiscal, no me hable de recaudación general, hábleme del esfuerzo fiscal en función de lo que, de nuestro sueldo, lo que pagamos, y pagamos mucho los españoles. Los españoles estamos en esfuerzo fiscal, somos los cuartos en el ranking de los 28 países de la Unión Europea, es decir, los cuartos que más impuestos pagamos de toda la Unión Europea. Lo que pasa es que este gobierno lo que tiene es, primero, que estimular la actividad económica para que se cree empleo, porque si se crea empleo hay más gente que paga más impuestos y que consume, y menos gente que tiene una prestación por desempleo. En segundo lugar, hay que eliminar o atacar o luchar contra la economía sumergida. Porque ahora mismo, yo lo decía, digo, somos pocos los que pagamos mucho. Tenemos que ser muchos contribuyentes para pagar pocos. Entonces, amplíe usted el número de contribuyentes para poder recaudar más sin tener que subir los impuestos. Luche contra la economía sumergida, que aquí tenemos mucha economía sumergida en comparación con el resto de la Unión Europea. Y en tercer lugar, señores míos, hagan un plan de reducción del gasto público improductivo, del gasto público ineficiente, que existe, claro que existe. Si tenemos el gobierno más numeroso de toda la historia, de toda la democracia, con 22 ministerios, con más cargos a dedo que nunca, con los viajes en Falcon, con las cintas de correr para los ministros como Marlaska, es una auténtica vergüenza, es una auténtica vergüenza. ¿Cómo se le puede pedir al contribuyente que haga un esfuerzo si este gobierno no se ajusta al cinturón? Totalmente. Y hablando de decir una cosa y hacer otra,
sea, esta semana han tenido tanto sus compañeros en el Senado, Paco Bernabé, como Andrés Lorite en el Congreso, o sea, le han expuesto con el tema de los peajes. Hasta antes de las elecciones madrileñas se decía que, bueno, que el tema de los peajes no estaba encima de la mesa, ¿no? Que no se iba a abordar, y de pronto nos hemos encontrado con que nos dice un director general que el que la paga la usa. O sea, menudo principio socialista que tiene ese director general, ¿no? ¿Sabes qué pasa con el tema de los peajes? Es que son como no dicen la verdad, porque es una contradicción detrás de otra. Yo le llamo permanentemente el gobierno de la mentira, porque es que es eso, es pura mentira, ¿no? El otro día nos dijo el ministro Ábalos que ahora mismo lo estaban valorando, ¿no? Lo de los peajes. Que cuando hubiese una propuesta real, pues la traerían al Congreso. ¿Cómo? ¿Que lo están valorando? Oiga, es que usted ha escrito, en el plan de recuperación, está escrito que se van a poner en marcha el cobro de peajes en las autovías y en las carreteras nacionales y a lo mejor en las regionales. Y ese plan de recuperación está aprobado en Consejo de Ministros. ¿Eso no es real? O sea, algo que está aprobado en Consejo de Ministros y enviado a Bruselas no es real. Pero bueno, pero ¿de qué estamos hablando? ¿Qué se creen? ¿Que en Bruselas le van a permitir todos los engaños y las rectificaciones que están haciendo aquí en España? Desde luego, la imagen exterior de España está quedando por los suelos. ¿Dónde está nuestra credibilidad? Al final, ellos lo que quieren es que los ciudadanos, que los trabajadores paguemos por los peajes, que se suba el diésel, que se suba el impuesto de circulación. O sea, es la guerra al sector del automóvil, sin lugar a dudas. A ver cómo explica eso el Partido Socialista de Andalucía, que siempre ha estado defendiendo todo aquí una guerra con la autopista Cádiz-Sevilla, ¿verdad? O sea, a ver ahora... Acuérdate lo que nos costó liberar, ya lo dijimos nosotros cuando gobernábamos a nivel central en Madrid, o sea, en España, digamos que no se iba a prorrogar la Cádiz-Sevilla, el peaje de Cádiz-Sevilla, y porque era una auténtica barbaridad. Yo se lo dije el otro día a la ministra, le digo, ahora explique usted allí en Andalucía que quieren volver a poner el peaje de Cádiz-Sevilla. Es que tremendo, pero por donde mire. Y el turismo... Y sí, de eso quería hablar. Quieren subir, mira, las tasas aeroportuarias. AENA quiere subirla. AENA es una empresa pública porque está participada mayoritariamente por el Estado. Luego el gobierno quiere subir las tasas aeroportuarias. Y además quieren poner un nuevo impuesto al transporte aéreo. Lo que quiere decir que estas dos cosas van a subir inmediatamente el coste de los billetes de avión. Oiga, después del año que llevamos, o sea, en un país que somos líderes en turismo, después del año que llevamos sin un turista y sin ayudas del gobierno. O sea, yo en mi tierra, en Málaga, en la Costa del Sol, están, bueno, llorando por las esquinas. O sea, locos porque venga el turismo. Ahora le vamos a poner un nuevo impuesto al turismo cuando el resto de países competidores están haciendo precisamente lo contrario. Están arbitrando medidas para atraer al turismo. Eso te quería preguntar por tu tierra, porque tú vives realmente en una de las ciudades, en una de las provincias motor turística de España, y no solamente lo que estás contando, ese tipo reducido de IVA que se quiere eliminar, la última noticia que tenemos del gobierno británico que ha calificado a España como un destino de alto riesgo. O sea, esto en la provincia de Málaga y en la costa de Andalucía en general, ¿no? Pero esto se resiente. Hombre, claro, nosotros... Málaga ha sido una de las provincias más perjudicadas en toda la pandemia con el tema del turismo, obviamente, Málaga y la Costa del Sol en particular, ¿no? Efectivamente, ahora que la semana pronto es Fitur, yo creo que hay que pegarle un tirón de orejas al gobierno. Es decir, lo que no puede ser es que España esté en la lista negra de Reino Unido, porque es que los ingleses son nuestros principales turistas, ingleses y alemanes, ¿no? Por lo tanto, hay que solucionar ese tipo de cuestiones. Y luego, lo que te hablaba de los impuestos y de las tasas, si no se van a poner ahora, que no se hable de eso ahora. Si se está en estudio, como ellos dicen, que no se hable de eso ahora, que estamos a las puertas del verano, que cualquier turista que oye hablar de tasas, subida de tasas y subida de impuestos y subida de los billetes de avión, piensa que va a ocurrir ahora y se va a otro sitio donde se lo pongan más fácil o donde le regalen. Es que ya hemos visto lo que está haciendo Grecia y lo que están haciendo otros países competidores.
para atraer al turismo. Si aquí lo que tenemos que hacer es todo lo contrario, baje las tasas aeroportuarias, baje los billetes de avión para atraer al turista, porque al final nosotros tenemos la infraestructura preparada desde Málaga y desde muchos puntos de España, porque como te decía, somos líderes. Entonces tenemos la infraestructura preparada. Lo que hay es que recordarle que aquí se está bien al turista para que vuelva a Málaga, para que vuelva a la Costa del Sol. Pero no se lo pongamos más difícil, por favor. Y Carolina, por tocar un poco todos los palos, bueno, usted ha sido portavoz de la Comisión por el Pacto de Toledo, de hecho sigue en la comisión. El Gobierno, en principio, parece que no va a tocar las pensiones. ¿Esto es posible desde tu punto de vista? O sea, viendo un poco la caída en el trabajo, la situación asfixiante que tienen los pequeños, los medianos empresarios. Cuéntanos un poco, ¿cómo está ahora mismo el Pacto de Toledo? O sea, ¿cómo está el estado de las pensiones? Bueno, vamos a ver. El problema que tiene este gobierno es que, como todos los gobiernos socialistas, los gobiernos socialistas, por desgracia, no saben crear empleo. Yo recuerdo cuando Zapatero no solo dejó un país en la que, por cierto, se cumplen ahora 10 años de la brutal subida que hizo de impuestos. Yo recuerdo que cuando tuvieron que aprobar, pues bajar, fue el único, o sea, el Partido Socialista ha sido el único partido de este país que ha congelado las pensiones. Congeló las pensiones, bajó el sueldo de los funcionarios un 5%, tuvo que subir el IVA, la tributación del ahorro, el IRPF, y dejó un país en la ruina, 90.000 millones de euros de déficit, la seguridad social en quiebra y los cajones llenos de facturas. Pues, ¿por qué? Porque el principal problema que tiene el Partido Socialista es que no sabe crear empleo. Es una máquina de destrucción de empleo. Mandó a 3,5 millones de personas al paro en la época de Zapatero. Y eso es lo que le estaba ocurriendo antes de la pandemia ya al Partido Socialista. El Partido Socialista, en enero del año 20, es decir, antes de la pandemia, ya 244.000 empleos se destruyeron en enero del año 2020. Es una barbaridad. ¿Eso qué quiere decir? Pues que al final vamos por el mismo camino. Hemos cerrado el año 2020 con el mayor déficit de toda la Unión Europea y el incremento de paro mayor de toda la Unión Europea. Tenemos la deuda pública en máximos históricos. Entonces nos están llevando a la misma situación que nos llevó Zapatero. Es decir, es la tormenta perfecta. El Partido Socialista en estado puro. Tenemos más deuda, tenemos más déficit, el Producto Interior Bruto ha caído casi el doble de lo que ha caído en Europa y tenemos encima subidas de impuestos cuando en los demás países de Europa bajan los impuestos para estimular la economía y para que se cree empleo y esas personas empleadas puedan pagar más impuestos. Pues aquí todo lo contrario. Entonces, ¿qué va a pasar con las pensiones? Bueno, es verdad que se cerró un acuerdo en el Pacto de Toledo, pero la clave para el sistema público de pensiones es que haya empleo, porque al final las pensiones, o sea, cada trabajador está pagando la seguridad social, pero no es que esas cotizaciones no van a ser luego sus pensiones, sino que las pensiones actuales las estamos pagando los trabajadores actuales con nuestras cotizaciones. Por lo tanto, mientras más empleo haya, más cotizaciones se están pagando y más seguro estará el plan de pensiones. Por lo tanto, insisto, las pensiones están garantizadas. No se puede meter el miedo en el cuerpo a los pensionistas, ¿vale? Pero lo que sí es verdad que lo que garantiza realmente el sistema de pensiones, el sistema público de pensiones, es el empleo. Por lo tanto, empleo, empleo, empleo. Y como te decía antes, el Partido Socialista es experto en destruir empleo. Por lo tanto, mira, tenemos la tasa de paro juvenil más alta de toda la Unión Europea. La tasa de paro femenina, la segunda más alta de toda la Unión Europea. Es decir, yo creo que lo que se tienen que centrar es en crear empleo, pero claro, el empleo no lo crean las administraciones públicas, el empleo lo crean las empresas. Por lo tanto, lo que hay es que ayudar, primero no dando bandazos, porque si tú das bandazos en todos los temas, si tú dices una cosa hoy y al día siguiente la contraria, tú lo que estás creando es inseguridad. Y una empresa, cuando ve inseguridad en el gobierno, un inversor se va de España
o deja de invertir. Por lo tanto, hay que dar primero seguridad jurídica, ser un gobierno serio, riguroso, y luego, con todo lo que ha caído, claro, es que las empresas están, pues, que han cerrado obligatoriamente muchas, otras que no han vendido nada, que han tenido que mantener los costes, por lo tanto, hay que dar ayudas. Esas ayudas que van a llegar de Europa no se pueden dar de forma arbitraria y discrecional. Es decir, hay que ser muy riguroso. Primero que vamos tarde ya, porque las ayudas todavía no han llegado a las empresas, las empresas llevan un año desde marzo del año pasado esperando esas ayudas. Y en segundo lugar, yo espero que las ayudas no se den como se han dado en Andalucía, porque claro, es que yo le decía a la ministra de Hacienda, pero usted no habrá exportado, ¿no?, el sistema arbitrario y discrecional de Andalucía, como los Isofotón, como los ERE, etcétera, etcétera. Pero claro, es que hemos descubierto el tema de Plus Ultra. Una ayuda de 53 millones de euros a una aerolínea con capital venezolano que no cumple los requisitos, que solo tiene un avión, que no es estratégico. Oiga, es que 53 millones de euros le hacen falta a muchos autónomos. Que, por cierto, vaya rejón que le quiere meter el ministro Escrivá a los autónomos, ¿eh? Es momento para cambiar, es momento para anunciar cambios en el sistema de cotización de los autónomos. Si los autónomos, primero, hay muchísimos que están en cese de actividad. Los autónomos siempre son los que sufren en mayor medida todas las consecuencias y todas las medidas negativas de este gobierno. O sea, hay casi 200.000 autónomos que podrían cerrar en el momento en que se les quite las ayudas. ¿Cómo le vas a hablar de subir la cotización a los autónomos? Es que es este gobierno, Totalmente, este gobierno dice que le va a subir los impuestos a los ricos y lo que nos va a subir es los impuestos a todas las clases medias y trabajadoras y a todos los niveles de renta más bajos. Mira, yo siempre lo digo, es que está escrito en los presupuestos de este año, el tramo más alto de la renta, es decir, los ricos, se le ha subido el tipo de tal forma que la recaudación son 144 millones de euros. ¿Sabes lo que se va a recaudar con el IVA de las bebidas azucaradas? 340 millones, el doble de lo que se le va a cobrar supuestamente a la subida de los ricos. Y con los seguros, por ejemplo, los seguros de vida, de hogar, la subida de los seguros, el triple de lo que se le va a subir a los altos de la renta. Por lo tanto, que no nos engañe más este gobierno. Este gobierno lo que tiene que hacer es aplicarse, como le hemos dicho nosotros, debe de haber una institución, una autoridad que vigile ese reparto de los fondos. ¿Tú te crees que es normal que este gobierno se comprometa con Bruselas, con la Unión Europea, a subirnos los impuestos a los españoles en 80.000 millones de euros? 80.000 millones de euros. Para luego que Europa nos dé 70.000 millones, porque claro, de los 140, 70.000 hay que devolverlos como si fuera un préstamo. Luego realmente 70.000 millones de euros para que luego ellos puedan distribuir los 140.000 a su manera, de forma arbitraria, discrecional. Jolín. No. Hablabas de la ministra de Hacienda, eres el acicate de la ministra Montero en el Congreso de los Diputados. O sea, además, estamos viviendo una semana desde la elección en Madrid con mucha tensión. Vimos a la ministra Calvo esta semana en el Senado con la senadora Salomé Pradas, o sea, bastante alterada. En el Congreso, Pedro Sánchez con Pablo, en general, ¿no?, con todos los compañeros. ¿Cómo es ese día a día con la ministra Montero y por qué ahora esa tensión en el gobierno? ¿Por qué han aumentado? Bueno, yo les veo al gobierno en general, lo que vimos el otro día en la sesión de control, es un gobierno que está preocupado y está nervioso. El día a día es difícil porque cuando un gobierno miente, es que las mentiras tienen las patas muy cortas. Es decir, tú no puedes decir, este gobierno no va a subir los impuestos durante la pandemia y ha subido con estos presupuestos del año 21 10 impuestos. Tú no puedes decir, no voy a subir los impuestos a las clases medias y trabajadoras y entonces el peaje, ¿qué es? Y entonces la tributación conjunta, ¿qué es? Y la subida del pan y de la leche, ¿qué es? Y las primas de seguro. Es decir, es que mienten. Luego el otro día, la ministra Carmen Calvo, yo se lo decía a la ministra Montero en el Congreso, oiga, dígale a su compañera
que de insultar a los españoles que no piensan como ellos, como el gobierno, que cada vez somos más los que no pensamos así, ¿no? Que no nos insulte, porque después de las elecciones, oye, vaya cabreo que tenía. Parece que es que todos los que habían votado a algo que no era el Partido Socialista, que cómo había sido eso, que eran tontos o qué. Oye, un poquito más de respeto, que falta de respeto a los españoles, ¿no? Y a los votantes de este país. Es que ahora se meten mucho con Ayuso y con todos los votantes de Ayuso, porque dice, es que sin una cervecita y a los toros. ¿Pero de qué me está hablando? ¿De qué me está hablando? O sea, es que es una descalificación permanente. Yo se lo dije, le dije, pues yo soy de caña, y dije de berberecho, pero tenía que haber dicho de sardina, que es lo que se toma aquí. Digo, desde luego mucho más saludable es que los prostíbulos y la cocaína de los eres socialistas en Andalucía. Hombre, ya está bien de meterse con la gente, que falta de respeto y que falta de libertad, ¿no? Si esto es la democracia, libremente las personas salen a la calle y votan lo que estiman oportuno. Y ya está, y hay que respetarlo, ¿no? O cuando no te votan a ti es que ya no te gusta, ya es que los ciudadanos no saben lo que tienen que votar. Venga, hombre, por favor. Totalmente. Carolina, no te quiero robar mucho tiempo más, pero como andaluza y como conocedora de la política andaluza, sí te tengo que hacer una pregunta obligada. O sea, Juan Espadas, Susana Díaz, ha estallado por los aires la guerra en Andalucía. ¿Qué nos deparan esta semana? O sea, ¿cómo está la situación en el Partido Socialista? Bueno, pues yo desde fuera lo veo una guerra un poquito complicada, ¿eh? Eso va a dejar muchos heridos por el camino. Y lo peor es que en lugar de estar centrados, porque claro, la oposición lo que tiene que hacer es controlar al gobierno y todas aquellas cuestiones que puedan ponerlas encima de la mesa, pues bien porque el gobierno se haya olvidado, pues oye, intentar lucharlas para conseguirlas. Cuando un partido como el Partido Socialista está en estas guerras entre ellos, pues la verdad, ni están pendientes del ciudadano, ni están pendientes de controlar al gobierno, ni están pendientes de hacer nada bueno en pro de los andaluces. Por lo tanto, para mí, entiendo que yo respeto sus primarias, tendrán sus tiempos, pero bueno, a ver qué pasa, ¿no? Desde luego, cualquiera de los dos es socialista. Esa es muy buena. ¿No? Bueno, Carolina, hombre, es que en Andalucía hemos tenido 40 años de gobierno socialista y ya sabemos lo que pasa con los gobiernos socialistas. Éramos los últimos en todo, tú lo sabes. Tú lo sabes igual que yo. Los últimos en empleo, los últimos en economía, los últimos en atención social, donde la corrupción de los ERE, es decir, aquí en Andalucía lo hemos pasado muy mal. Y yo creo que la gente se ha dado cuenta de que el cambio era posible y de que con el Partido Popular y con Juanma Moreno había otra forma de hacer las cosas y se están haciendo las cosas bien y la gente está contenta en la calle. Carolina, te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros en Estado de Alarma Televisión. Seguiremos pendientes de todo lo que va haciendo el gobierno, seguimos en contacto. Muchísimas gracias, de verdad que ha sido un placer tenerte. Un placer para mí estar con vosotros y bueno, disfrutar de este ratito de actualidad, ¿no? Económica y política. Y seguimos en contacto. Muchísimas gracias. Claro que sí, seguimos en contacto. Cierra los ojos e imagina una televisión libre. Ahora ábrelos porque ya está aquí. EDATV es una multiplataforma de contenido con más de 30 canales y sin censura.